la frustración como fuente de la ira. El interior es un pozo sin fondo. Si no conoces bien esas aguas turbias del interior, es probable que tarde o temprano te termines ahogando. Ese ahogamiento no necesariamente tiene que ver con la muerte, espacio material, sino más bien como una metáfora de la crisis existencial o ese tocamiento de fondo. Porque menciono que la ira tiene como fuente la frustración. Solo veamos cuando nos subimos a algún camión, estamos en la calle, sobre todo la gente que vive en México. Eso es un país, en su gran mayoría, los que viven en el centro, mayoritariamente, pues es un país frenético, donde impera la violencia, donde impera la corrupción, el estrés, la marginación, la urbanidad que cada vez nos aísla más, pero al unísono nos junta. Cada vez vivimos más apretados, oliendo los pedos al vecino. Casi que entonces ser espectador y observar a un cúmulo de gente en un lugar determinado, sobre todo en un camión que va directo a casa o que va a los trabajos, etcétera, etcétera. Vamos a ver a gente estresada, gente frustrada, gente con mucha tensión y con ganas de violentar al que está al lado. ¿Cuántas veces hemos sido espectadores de todo eso? Yo he sido incontables veces realmente. Y la gente solamente necesita el factor de estrés mínimo para poder explotar. Peleas en el metro, peleas en los camiones, peleas en la calle, entre los carros, mentadas de madre, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde viene toda esa ira? Esa ira que tú y yo hemos sentido alguna vez. ¿Qué fuente tiene? Al menos en mi caso he llegado a la conclusión de que esa ira tiene como fuente la frustración. ¿Y cómo se traspola a la adicción a la pornografía? Principalmente por la disfunción eréctil y todos los signos y síntomas claramente negativos que conllevan una adicción. Cualquier adicción, aislamiento social, dejas de hacer muchas cosas que te gustaban por estar en una pantalla, irritabilidad, falta de interés y de sabor en la vida, de relacionarse con los demás, tristeza, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, todo lo que en algún momento el adicto ha experimentado. El adicto que se ha dado cuenta que su adicción tiene más cosas malas que buenas. Ese es un parteaguas, pienso en adicción. Cuando uno es consciente de que te está dejando más cosas malas que buenas, es cuando se convierte en una adicción. Antes yo no lo veía así, yo simplemente consumía y así pasaba, ¿no? Pero cuando me fui volviendo consciente de todos estos signos y síntomas negativos, de cómo estaba afectando a mi vida diaria, ahí fue cuando me di cuenta que era realmente una adicción. Y llega este pozo sin fondo llamado frustración, de que sabes y eres consciente de qué es lo que te está haciendo daño, pero no lo puedes dejar. Y así hay miles de canciones en todos los géneros posibles que hablan sobre las drogas en general. Tenemos esta de Alice in Chains llamada Nutshell, escrita por Lane Stanley, que fue un heroinómano adicto a la heroína, y él es consciente de su adicción, él fue consciente de todos estos problemas que le había traído, pero no podía dejarlo. Entonces sus letras hablan sobre esa desesperación, de esa frustración de no poder dejar algo, de ser sometido por un maestro, ¿no? Y al final de cuentas cualquier adicción será nuestra maestra. Realmente aprendes demasiado sobre esto, aprendes demasiado. Y ya sea que resurjas poco a poco, tomes al toro por los cuernos, o te sumerjas en otras adicciones, o te suicides, o tarde o temprano, sí, como la metáfora del árbol del episodio pasado, sobre si no desarrollas esas ciertas habilidades para poder cargar esa rama o ese árbol metafórico, pues tendrá sus consecuencias en algún momento, ya sea que muera alguien cercano a ti por la culpa de la adicción, o generas muchos estragos que sean prácticamente irreversibles. Entonces, cuando uno no puede dejar una adicción de esta magnitud, se empezará a frustrar, y el cómo tratar a los demás se verá influenciado por esta frustración. Muchas veces estarás de mal humor, o contestarás de mala gana, o groseramente buscarás cualquier pretexto para pelear. Y yo fui así muchos años, fui impulsivo e iracundo. Donde quiera que iba, buscaba problemas, quería pelear, no con gente que no me hubiera hecho nada, sino con todos aquellos mamadorcitos, gente de mala vibra. Esa era la gente que buscaba, y siempre traté de culpar a los demás por toda esa ira. Si alguien hacía lo más pequeño que llegase a irritarme, toda la culpa era para esa persona. Y yo no me daba cuenta que pues, estaba mal, ¿no? La culpa realmente no era de nadie. Ya depende de cada uno de nosotros cómo percibimos y cómo digerimos lo que pasa al exterior. Lo importante es el interior.
Y si el interior está equilibrado, nada de lo que pase fuera nos va a hacer temblar. Eso es cierto. Y como dicen por ahí, la vida no solo se vive, hay que saberla vivir. Y eso te lo va dando la madurez. Eso lo vas aprendiendo gracias a la madurez en los años. Entonces esta culpabilización hacia todos los demás nos hace egoístas. Nos hace pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta y que todos los demás están mal. Y ahí es la ceguera del adicto, que no se da cuenta que está mal y que todos los demás están mal. Pero va a llegar un momento de quiebre, y eso a todos les pasa. Es esa depresión existencial, podríamos llamarla. Como dice el filósofo Albert Camus, al darse cuenta que uno está completamente en el fondo, pues tendrás dos caminos. Ya sea que te levantes de todo eso y tomes el toro por los cuernos, te deconstruyas como persona, es decir, que modifiques todas esas ideas que tenías inculcadas y adoctrinadas con tu nueva realidad. Ahora ya no desde una moral interpersonal, sino de una moral individual, creada por tus experiencias, por tus evidencias, por los nuevos conocimientos que vas modificando, van madurando, por tu inteligencia, por tus años, etcétera, etcétera. O el otro camino, que es llamado suicidio filosófico. Esta depresión existencial va a aniquilar, a destruir todo lo que tú creías, va a desentrañarte, te va a canibalizar, etcétera, etcétera. Vas a quedar completamente desnudo, sin plumas. Probablemente te vuelvas loco un tiempo, probablemente sea el tiempo más oscuro de tu vida, pero seas lo suficientemente introspectivo y perseverante, verás que resurges como un ave fénix, con nuevas ideas que quizá ya no vayan con los cánones sociales, pero estén más cerca de la iluminación y de la verdad. Entonces es un camino difícil, y yo siento que esa es la primera etapa de recuperación de un adicto. La segunda etapa es la reinserción a la sociedad. Es completamente necesario, y ese es el problema por los que ahorita mucha gente está desarrollando conductas adictivas bastante fuertes. Porque pues por esta pinche pandemia, por este temor a enfermarse, etcétera, etcétera. Después de mucho tiempo de culpar a la gente, de estar llenos de ira, y de que toda esa ira afecta a nuestro organismo, a nuestra psique, a nuestra espiritualidad, llegará el momento de la aceptación. A algunos los llega antes, a algunos los llega después. Pero ¿sabes cuál es la única manera de aceptarlo? Ver hacia el interior y aceptar lo que hay dentro. Porque es un juego entre el ego y entre la razón. El ego te va a decir que él está bien, que todos los demás están mal, que todos los demás son los culpables de cómo tú te sientes, etcétera, etcétera. Pero hazte la pregunta correcta. ¿Cuál es esa pregunta correcta? ¿Quién soy yo para que todo esto me suceda? No te preguntes, ¿por qué todo esto me sucede a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién soy yo para que esto me suceda? ¿Qué es lo que está mal dentro de mí para que todo esto de alguna manera interfiera e influencie a mi exterior? Entonces tienes que reflexionar y meditarlo. ¿Cómo meditas? En silencio, en la oscuridad. Eres tú y tu cabeza, tú y tu conciencia. Tienes que desentrañar a todos esos demonios, y no necesariamente tienes que eliminarlos. Es imposible muchas veces eliminar a todos esos demonios, pero sí debes de aprender a convivir con ellos. Porque si se vuelven más grandes que todos esos demonios, estás perdido. Y es cuando empiezan todos los problemas en la vida real. Que quieras madrear a alguien y al final te terminen madreando a ti. Que termines asesinando a alguien. Que no te gusta que te manden en un trabajo. Que te vuelvas loco por alguna situación tan nula, tan fatua, tan carente de sentido, etcétera, etcétera. Y te vuelvas un violador en potencia, un abusador, un cabrón violento y mala copa, etcétera, etcétera. Entonces tienes que aprender a convivir con esos demonios. Eliminarlos está cabrón, y nadie puede hacer eso. Tienes que domarlos, domesticarlos. Están en tu cabeza, no tú en su cabeza. Cuando uno acepta que está mal y que hay muchos rasgos patológicos dentro de nosotros, pues vamos a ver la manera de poder modificar esos hábitos o esas conductas. Cuando nos hacemos conscientes de todos estos errores y vemos cuál es la fuente de nuestra ira, es cuando vamos a empezar a cambiar poco a poco. A lo que yo te pregunto, yo ya sé cuál es la fuente de mi ira. ¿Tú ya sabes cuál es tu fuente, o prefieres ignorarla? La gran mayoría de la gente va a preferir ignorar lo que tienen dentro, porque muchas veces superan la expectativa. Nadie quiere ver a los demonios interiores de la oscuridad, pero es necesario sentirnos cómodos en el silencio de la oscuridad. No hay de otra. Es tomar al toro por los cuernos. Tenga los huevos para hacerlo, ya está del otro lado. De verdad,
las cosas cambian, nuestra percepción de la vida cambia, la manera en que nos relacionamos con los demás cambia y poco a poco. No les estoy diciendo ni les aseguro que esto les solucionará para siempre todos sus problemas de ira, pero al menos sí podrán identificarlos y podrán trabajarlos, podrán identificarlos en el momento adecuado para no hacer alguna tontería. Y eso es lo importante. Esto puede llevar años, muchos años, poder modificar y deconstruirse al 100%. Mientras más joven seas y más joven te des cuenta, seas consciente de todos estos rasgos patológicos y de conductas, pues más beneficioso será para ti en algún futuro. Muchas veces esta frustración es causada por una mala satisfacción en la vida sexual, una disfunción eréctil, por relaciones fallidas, por relaciones amorosas fallidas, por este aislamiento, por esta pérdida de oportunidades, por esta depresión, por esta desolación, por esa falta de seguridad, falta de autoestima, etcétera, etcétera. La gran mayoría de la fuente de la frustración son los problemas sexuales, son estas disfunciones sexuales. Entonces tienes que buscar la manera de solucionarlo. Tienes que, a lo mejor si no lo puedes hacer por ti, si no tienes la suficiente fuerza de voluntad para acabarlo por ti, hazlo por tu pareja, probablemente, siempre y cuando ella o él sea comprensivo, te acepte y te apoye a cambiar. Puedes poner toda esa fuerza de voluntad en alguien más, sabiendo que todas estas disfunciones sexuales, esta frustración está afectando a tu vida sexual, a tu vida amorosa, etcétera, etcétera. Pon tu fuerza, pon tu fe en algo más. Reflexiónalo. Reflexiona todo lo que has perdido por estar como estás, todo aquello que no has hecho, todas las oportunidades perdidas. Lucha por todo eso, por cambiar ese presente y ese futuro. No queda de otra. Esta frustración puede ser como un cáncer que lenta e insidiosamente va acabando con todas nuestras vidas, que va acabando con nuestros propósitos, con nuestros anhelos, con nuestros sueños, y que le van quitando toda la sustancia y el sabor a nuestro día a día. No dejemos que este cáncer haga metástasis y termine por matarnos, ya sea metafóricamente o de verdad, metafórica o materialmente. Y termino con una canción que me ha hecho pensar mucho en esto. Se llama Arriésgate, de Jaguares, la banda póstuma Caifanes, del disco El Primer Instinto, que es una especie de un blog de acústico muy bueno, y ver especial dedicación a uno de mis grandes carnales de toda la vida, el Gran Mandala, que también está luchando con esto de la pornografía y otras adicciones, otras ideas en su cabeza que muchas veces terminan lacerándolo. Pero él ahora le echa muchas ganas y tiene muchos proyectos y muchos propósitos en su vida en los que está poniendo toda su fe y vas a mantenerse a flote y con la cabeza en alto. Entonces, arriésguense todos ustedes en cambiar la manera en la que piensan, en cambiar sus ideas. No tengan miedo a eso, a modificar sus creencias, sus ideologías. Es de tontos solidificar algo y quedarse estancados. La conciencia, las ideas deben de ser líquidas, sólidas, deben de ser líquidas en algún momento y sólidas. Es como un estado de agregación de la materia. Tiene que estar en constante cambio, madurando siempre, obviamente, y teniendo un pensamiento bastante crítico. Y también no crean todo lo que lean, pero lean todo lo que puedan. Entonces, eso es muy importante. Empecéis a cambiar, porque estamos viviendo los tiempos del Kali Yuga. Cada vez necesitamos gente con mayor conciencia, con mayor humanismo, con mayores ganas de cambiar su entorno. Por lo tanto, a la humanidad per se, a nuestro planeta Tierra. Arriésguense. Damage has been done. Damage has been done. Damage has been done. Damage has been done.